Betty, estás al Hola. aire, se ve que no nos estabas escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Audición Comidas. No, ahora sí los escucho, perdón. No, Sí, tuve acá unos problemas técnicos. tranquila, son cosas que pasan en vivo. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida una vez más a Audición Comidas. Muchas gracias, chicas. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, pasando al reporte semanal, podemos decir que tuvimos una semana con diferentes acontecimientos, ¿no? Que culminó con una nueva movilización convocada por la oposición ayer en la Plaza de Francia. Nuevamente miles de personas fueron convocadas para plantear esta disconformidad, ¿no? Que ya hace tiempo está teniendo lugar con las medidas tomadas por el gobierno de Armenia y su preocupación por el destino de Artsaj. De hecho, bueno, el antecedente de esta protesta, o mejor dicho, lo que inspiró a que se convocara a la población de Armenia una vez más en las calles, fue la última movilización de Artsaj que nosotros informamos el domingo pasado, en la que más de 40.000 personas, o sea, una cifra alrededor del tercio de la población de Artsaj, salieron y se reunieron en la Plaza del Renacimiento de Stepanakert para proclamar por el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj y así oponerse a la idea de que Artsaj forme parte de Azerbaiyán. En esta oportunidad, en Yerevan se montó un escenario, bueno, como siempre, en la que diferentes personalidades dieron discursos y también hubo números artísticos como el de Shushan Petrosian. A su vez, lo que se hizo es una marcha por diferentes calles de la ciudad, ¿no? Específicamente del centro. Lo que tuvo de particular esta reactivación del movimiento de resistencia es el apoyo de la Santa Sede de Echmiadzin, ¿no? Es decir, de la Iglesia armenia. De hecho, el primer discurso del acto fue la del sacerdote que lidera la diócesis de Dabush, ¿no? Quien hizo, bueno, extensiva la voz de la Iglesia, que hacía unos días nomás había publicado un comunicado en torno a la realidad de Armenia. ¿Qué decía este comunicado que, bueno, de hecho se discutió en el Consejo Espiritual Supremo de esta Shmiadzin, liderada por Karekin II? En resumidas cuentas, decía que la Iglesia está realmente preocupada por las agresiones recibidas por Azerbaiyán, como así también por el deterioro de los valores espirituales y morales del pueblo armenio, también la crisis de identidad que está viviendo el pueblo, la polarización social, la incertidumbre sobre el futuro. También se mencionó el total apoyo al pueblo de Artsaj en su demanda por el derecho a la autodeterminación y también agradecieron la misión de las fuerzas de mantenimiento de paz rusas para garantizar la seguridad de Artsaj. Por último, en este comunicado se hizo un llamado a las autoridades del país para que hagan todo lo posible para evitar que haya divisiones en la sociedad, sea por política o por otras cuestiones, pero principalmente son divisiones políticas, ¿no? Para superar también la atmósfera de odio, ¿no? Así como también iniciar un diálogo que sea sano entre los diferentes círculos. Eso en cuanto, bueno, a lo que sucedió en las calles de la ciudad. Pero ¿qué pasó en el ámbito geopolítico? Habíamos concluido el reporte pasado anunciando sobre la reunión trilateral entre los mandatarios de Armenia, Azerbaiyán y Rusia en Sochi. Antes de este encuentro, Putin, el presidente de Rusia, se reunió por separado con Nikol Pashinyan y con Aliyev. A raíz de la reunión trilateral, se firmó un documento en el que se plantean diferentes puntos que en realidad podemos decir que fue más de lo mismo, ya que no hubo cuestiones muy determinantes, ¿no? Puntos para saber sobre esta reunión y de este comunicado son los siguientes. Primero, que las partes se comprometen a seguir los acuerdos previos que firmaron y asegurar la paz, la estabilidad y
también el crecimiento económico entre estos países. También enfatizaron en el rol de las tropas rusas para estabilizar la situación y se comprometieron a abstenerse al uso de la fuerza y resolver los problemas en base al respeto a la integridad territorial mutua. También, por último, marcaron la importancia de preparar un tratado de paz en un futuro cercano, ¿no? Esto fue las cuestiones públicas de este comunicado, de esta declaración, podemos decirle, que se firmó. Pero hay otras cuestiones que también se trataron, ¿no? Y esto, bueno, por ejemplo, Pashinyan lo dijo en la última reunión de gobierno y giró en torno al rechazo de la idea que él había propuesto de extender la presencia de las tropas rusas de paz en Artsaj por más tiempo, ¿no? O sea, por 5 años más, por 10 años o por 20 años más. Tengamos en cuenta que quedan 3 años de la presencia de las tropas rusas en Artsaj si contamos los 5 años totales por medio del cual, bueno, se había firmado el acuerdo del 9 de noviembre del 2020, ¿no? Ya van 2 años, entonces quedan 3. Y otro punto que creo que es el más importante de estos encuentros es que Rusia propuso posponer la cuestión de la definición del estatus de Artsaj por un tiempo indefinido, ya que no hay acuerdos mutuos sobre este tema entre las partes. Ante esto, Pashinyan confirmó que el gobierno de Armenia coincide con esta propuesta rusa al 100%. Inmediatamente después de que Pashinyan regresó de Sochi, voló a Irán, ¿no? Por supuesto, esto tiene mucho significado, pero lo que sabemos nosotros es solo la parte pública de lo que se dijo, que se habló en el encuentro entre el primer ministro de Armenia y el presidente de Irán. Uno de los temas de discusión fueron los negocios entre los dos países, que según el presidente de Irán aumentaron en un 43%, y ambos plantearon el objetivo de aumentarlo aún más hasta llegar a los 3 millones de dólares. También, por supuesto, hablaron sobre los problemas regionales que hay, que son muchos, especialmente los de seguridad, ¿no? Y en lo que se enfatizó, principalmente el presidente de Irán, es que cualquier intervención de países extranjeros en la región creará problemas en lugar de resolverlos. Y con esto no es muy difícil concluir que se refiere al reciente y progresivo también involucramiento de la Unión Europea y de Estados Unidos en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado, en esta reunión también firmaron un acuerdo sobre la extensión del acuerdo de electricidad y de gas. Y nos vamos a Artsaj. Y esta semana se concretó o se formalizó, mejor dicho, lo que nosotros anunciamos desde hace algunas semanas. Es decir, el nombramiento de Ruben Vartanian, el filántropo armenio de Rusia, como ministro de Estado en reemplazo de Artak Beglarian, quien venía, bueno, ejerciendo esta función desde el tiempo después de la guerra de Artsaj. En realidad un poco más tarde, ¿no? Porque fue en junio del 2021 que él asumió. Esta semana Artak Beglarian resumió los logros y los problemas de su mandato. Sabemos que le tocó gobernar uno de los periodos más difíciles para Artsaj, con una crisis posguerra intensa, ¿no? En esta oportunidad Beglarian dijo que en el transcurso de estos años se llevaron a cabo grandes obras de restauración, comenzando por la infraestructura hasta programas sociales, ¿no? Pero a pesar de eso los problemas persisten. Y así asumió Ruben Vartanian como ministro de Estado, que es un cargo que debe coordinar el trabajo de todos los ministerios del gobierno, que en Artsaj son 9 en total, y también algunas entidades más chicas como secretarías o comisiones. ¿Qué pasará con Artak Beglarian? Él seguirá como funcionario estatal
ya que aceptó la propuesta de Rubén Vartanian de ser su asesor, ¿no? O sea, de ser ministro pasará a ser asesor del ministro. Creo que no son muchos los casos en los que en la carrera política se desciende en cuanto a la importancia de cargo, ¿no? Pero en esta oportunidad ocurrió y según Beglarian es la mejor forma de garantizar una buena transición del cargo. ¿Qué otros acontecimientos ocurrieron en Artsaj esta semana? Bueno, ayer hubo una nueva agresión hacia asentamientos civiles por parte de Azerbaiyán. Esto tuvo lugar en el pueblo de Hramort, en la provincia de Asqueran, cuando un civil estaba haciendo trabajos agrícolas con su tractor y recibió un disparo. Como consecuencia, esta persona fue herida y el tractor fue dañado especialmente en la zona del parabrisa y en el tablero de control. Y por otro lado, para que nuestros oyentes estén al tanto, hace unos días también en Artsaj llegó un avión de ayuda humanitaria. En realidad, bueno, el avión llegó a Armenia, por supuesto, pero era destinado a Artsaj. Ayuda humanitaria por parte de las fuerzas de paz rusas, ¿no? Que proporcionan esta ayuda humanitaria a Artsaj a través del proyecto voluntario Estamos Unidos. Otra noticia breve que consiste en el anuncio que hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, y consiste, bueno, en la reafirmación de que Armenia abrirá algunas misiones diplomáticas, sea embajadas, consulados o oficinas diplomáticas en varios países. El primero que mencionó fue la embajada de Armenia en Uruguay, que como recordarán fue un acuerdo que se planteó durante la visita del canciller uruguayo Bustillo cuando visitó a Armenia. Y Mirzoyan en esta oportunidad aseguró que esta embajada va a dar la oportunidad de establecer relaciones separadas con los países latinoamericanos. Y también mencionó el Consulado General de Tabriz, y a esto hizo referencia hace unas semanas atrás nomás, cuando se abrió el consulado de Irán en Kapan. También Mirzoyan agregó que se van a abrir oficinas diplomáticas en otros países. Una de ellas va a ser Chipre, que va a operar bajo la Embajada Armenia de Grecia, y también la oficina de Serbia, que va a operar bajo la Embajada en República Checa. Y por último, bueno, culminamos nuestro reporte comentando a nuestros oyentes que ayer comenzaron los cursos de entrenamiento militar organizados por el Ministerio de Defensa de Armenia para todos los ciudadanos que no han realizado el servicio militar. Según los datos del Ministerio de Defensa, se inscribieron más de 1.300 mujeres y 200 hombres, ¿no? Y por supuesto llama positivamente la atención el número del sector femenino de la población armenia que se inscribió para realizar estos entrenamientos que incluyen clases de tiro, táctica militar y primeros auxilios, entre otros muchos temas. Ayer fue el primer día, ¿no?, en el que se llevó adelante estos cursos, y bueno, personalmente tuve la posibilidad de participar también para ver yo misma personalmente en qué consistía, ¿no? Y puedo decir que hubo una buena recepción por parte de las mujeres que estaban allí presentes, que de hecho, bueno, pedían que se repitieran estos entrenamientos. La modalidad de los entrenamientos militares sería que cada sábado van alrededor de 120 personas, pero se desconoce aún si van a volver a llamar a los grupos que ya hicieron estos cursos o no, ¿no? Esto es una especie de prueba piloto aún, pero bueno, creo que tuvo un buen comienzo.
Muy bien, Betty, te agradecemos muchísimo por tu reporte semanal, como siempre, muy claro y resumido. Si no tenés más nada que agregar, te saludamos y nos vemos el próximo domingo. Buen comienzo de semana. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.